Balanceo de ecuaciones químicas por el método redox, también conocido como el método de oxidorreducción. Reciban un saludo cordial, esperando que se encuentren bien donde quiera que estén. Y entonces retomamos los videos en este canal con este tema de química muy solicitado, muy recurrente. Los conocimientos previos que necesitamos para abordarlo son saber calcular números de oxidación mediante las reglas establecidas, conocer los conceptos en reacciones redox, oxidorreducción, así como agente reductor y agente oxidante, y saber balancear por el método de tanteo. Así que sin más preámbulos, comencemos con el primer ejemplo, donde tenemos la reacción entre el cobre con el ácido nítrico para producir el nitrato de cobre 2 más dióxido de nitrógeno y agua. El primer paso de 5 para balancear la ecuación es asignar los números de oxidación de cada elemento. Entonces, aquí ya están asignados de hecho, previamente, que es algo que ya debemos saber. Si no tienes el dominio de este tema de números de oxidación, entonces te voy a poner el enlace para que puedas ver el video correspondiente a este tema. Paso 2. Vamos a identificar qué elementos cambiaron su número de oxidación y entonces podemos indicar las semirreacciones que corresponden tanto al proceso de oxidación como reducción en base a la escala redox. Identifiquemos primeramente que el cobre en los reactivos está en un estado de oxidación de 0 y este cobre va a pasar a un estado de oxidación de +2. Entonces ahí tenemos el primer cambio. El otro elemento que también cambia su número de oxidación es el nitrógeno, que pasa de ser estado de oxidación 5 al estado de oxidación de +4. Por lo tanto, de acuerdo a la escala redox, vemos que el cobre aumenta su número de oxidación, es decir, pasa de 0 a +2. Hay un proceso de oxidación cuando aumenta o va a la derecha. Mientras que el nitrógeno, por el contrario, baja su número de 5 a +4 y al ir hacia la izquierda o disminuir tenemos un proceso de reducción o ganancia de electrones. Vamos a anotar ambas semirreacciones. La oxidación, entonces, el cobre en estado de oxidación 0 va a transformarse en cobre con estado de oxidación de +2. Mientras que el nitrógeno parte de un estado de oxidación de +5 y cambia al estado de oxidación de +4. Pasamos al número 3, balancear tanto en masa como en carga cada una de estas dos semirreacciones. Primeramente en masa, vamos a contar cuántos átomos tenemos. El cobre es 1 y 1 de ambos lados, ya está balanceado en masa, que es lo que nos indican sus subíndices. Mientras que en carga, pues ahí sí no está balanceado porque tenemos una carga en el cobre de 0 a la izquierda en reactivos y de 2 positivo en la derecha o productos. Para poder balancear en carga, el método redox requiere añadir electrones. Recuerda que los electrones tienen carga negativa, entonces vamos a añadirlos del lado más positivo de la ecuación química, en este caso del lado derecho. Y vamos a añadir tantos electrones como sea la diferencia de los números de oxidación. En este caso para el cobre de 0 a 2, la diferencia pues es de 2. Agregamos 2 electrones, entonces del lado de los productos. Mientras que para el nitrógeno la diferencia es de 5 a 4, va a ser de 1. Añadimos un electrón del lado más positivo, es decir, ahora del lado izquierdo de los reactivos. De esta manera una carga negativa con 5 positivas nos deja un balance de 4 positivas. Mientras que el cobre tenemos 2 positivas y 2 electrones que son negativos, ya queda en 0 y así están balanceadas las dos semirreacciones tanto en masa como en carga. Y podemos continuar al paso número 4, el cual es cancelar el número de electrones igualando a cada lado. Vamos a igualar el número de electrones. Para esto es muy similar a cómo se trabaja un sistema de ecuaciones en álgebra. Aquí tenemos 2 electrones y abajo 1. Si yo multiplico la ecuación 2, la de reducción, por el número 2
que es el número de electrones que tenemos arriba. Entonces vemos que 2 por 1 serían 2 electrones, con lo cual ya logramos igualar a los electrones de la semirreacción de oxidación en el cobre. En este caso basta únicamente con este paso. Y entonces vamos a tener aquí que la primera semirreacción no le vamos a hacer ningún cambio, simplemente la voy a copiar. Y la segunda semirreacción la multiplicamos toda por el número 2 para que no se altere la ecuación química. Entonces tenemos 2 de nitrógeno 5 más 2 por 1, 2 electrones, que produce 2 de nitrógeno 4. De esta manera, entonces vamos a poder cancelar el número de electrones en izquierda y derecha al ser el mismo número. Y de aquí vamos a obtener una ecuación global o una reacción global, que es la suma de estas dos semirreacciones. En los reactivos nos quedó 1 de cobre 0 más 2 de nitrógeno 5. Y en productos nos quedó 1 de cobre 2 más 2 de nitrógeno 4. Estos son los coeficientes que nos genera el método redox. Estos coeficientes, sobre todo en el nitrógeno, que son el número 2, los vamos a trasladar a la ecuación original. Simplemente busca la especie química. En el caso del nitrógeno 5 se encuentra este elemento donde está el ácido nítrico y ahí vamos a colocarle el 2 como coeficiente. Y en la especie de nitrógeno 4 del lado de los productos lo vamos a colocar en su respectiva especie que está con el NO2 o dióxido de nitrógeno. Observa que aquí el nitrógeno tiene estado de oxidación de 5, entonces no lo vamos a poner aquí, sino donde corresponde, que es en el estado de oxidación 4. Y ahí pues es donde el método de redox básicamente concluye. El último paso es verificar el balanceo, pero por el método de tanteo. Entonces por eso es indispensable ya conocer y dominar el método de tanteo. Comencemos con el cobre. Recuerda que se sugiere balancear primero metales, luego no metales y al final el hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, el cobre contamos cuántos átomos tenemos en reactivos 1 y en productos también vemos que es 1. Entonces verificamos que el cobre está balanceado en este momento. Podemos pasar al nitrógeno, que es el no metal. Diferente hidrógeno y oxígeno tenemos por el coeficiente 2 por 1, 2. Y del lado de los productos tenemos aquí este subíndice. Recuerda que este subíndice realmente lo que hace es multiplicar a lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a multiplicarlo 1 por 2. Nos quedan 2 de nitrógeno más. Aquí también hay aportación de nitrógeno en el NO2. 2 por 1, 2. 2 más 2 entonces es 4. Observamos que el nitrógeno no está balanceado todavía y entonces vamos a intervenir nosotros con el método de tanteo. En este caso, bueno, pues vamos a multiplicar por 2 el nitrógeno en los reactivos para que 2 por 2 nos dé igual a 4 y así ya quedan igualados los átomos. Este coeficiente lo coloco entonces, ¿dónde está? Bueno, voy a reemplazar más bien, voy a tener que reemplazar ese 2 por este número, por 4. De esa manera, si tú observas el conteo, ya tendríamos 4 por 1, 4, ¿no? Y esto lo cancelamos ya. Esta operación ya queda cancelada. Pasamos a balancear el hidrógeno. Contamos que el hidrógeno ahora son 4 por 1, 4 en reactivos. En productos, en el agua solamente tenemos 2, así que vamos a multiplicarlo nuevamente por 2, ahora sí, para que esto nos dé 4 y este coeficiente de 2 lo vamos a añadir en el agua. De esta manera, entonces, nosotros tenemos el balanceado del hidrógeno y por último el oxígeno. Cuenta los oxígenos, aquí sería 4 por 3, es un total de 12 en reactivos. Y en productos tenemos 3 por 2 primeramente 6, más, aquí son 2 por 2, 4 en el NO2
y en el agua 2 por 1, 2. Entonces sumamos 6 más 4, 10 más 2 igual a 12 y ahora sí queda balanceado todos los elementos. Hay lo mismo de cada uno en reactivos y en productos, que es el propósito del balanceo. Así que los coeficientes finales son 1 en el caso del cobre. Nos escribe es 1,4 para el ácido nítrico. En productos el nitrato de cobre 2 quedó con el 1 igualmente. 2 para el dióxido de nitrógeno y 2 para el agua. De esta manera es como balanceamos esta ecuación química por el método de óxido-reducción y continuaremos con un ejemplo más. En este segundo ejemplo tenemos la reacción química del peróxido de hidrógeno, el permanganato de potasio y el ácido sulfúrico, produciéndose sulfato de manganeso 2 más sulfato de potasio más oxígeno molecular o diatómico y agua. Entonces, por el método de tanteo sería realmente muy complicado hacerlo. Vamos a hacerlo por el método redox y entonces ya tenemos el paso 1 aquí con los números de oxidación anotados de todos los elementos en reactivos y productos. Pasos 2 y 3 vamos a hacerlos juntos de una vez. La semirreacción de oxidación. Vamos a identificar de acuerdo a la escala redox que el peróxido, el ion peróxido, que es el que tiene número de oxidación de -1, cambia hacia oxígeno molecular con un estado de oxidación de 0, como está marcado ahí en rojo. Y entonces vamos a ver que de -1 a 0, pues el número de oxidación aumenta. Entonces es un proceso de oxidación o pérdida de electrones. Y entonces, en este caso, el oxígeno también está funcionando como el agente reductor. Así que anotamos la semirreacción de oxidación. El ion peróxido se transforma en oxígeno molecular con número de oxidación de 0. Vamos a balancearla en masa y en carga. En masa vemos que los subíndices son 2 y 2, ya está balanceada en masa, pero en carga no. Vamos a añadir electrones del lado más positivo. Observa que aquí tú tienes una carga total de -1, pero por 2. O sea, esto nos da -2, mientras que aquí 0 por 2 es 0. La diferencia de -2 a 0 pues es de 2 unidades, así que voy a añadirle 2 electrones al lado más positivo. De esta forma, entonces también observa que en las semirreacciones de oxidación los electrones están siempre añadiendo del lado derecho. Eso no es coincidencia, de hecho siempre va a ser así, mientras que al revés, en las semirreacciones de reducción, los electrones se van a agregar del lado de los reactivos. ¿Qué otro elemento identificamos que cambia su número de oxidación de reactivos a productos? Bueno, pues lo está haciendo el manganeso. Observa que el manganeso en reactivos está con un estado de oxidación de 7, mientras que en los productos cambia a +2. Anotamos ese cambio. Manganeso más 7 produce manganeso en estado de oxidación de +2. Así que los electrones los vamos a tener que añadir del lado derecho como ya lo anticipamos. En masa es 1 y 1. Los subíndices así están en la ecuación química original y los vamos a dejar sin cambio alguno. Pero en carga observamos que el manganeso es más positivo del lado izquierdo. La diferencia de 7 a 2 son 5. Entonces necesitamos agregar 5 electrones del lado izquierdo. En el paso siguiente, bueno, recuerda que en el paso 4 vamos a cancelar el número de electrones. Para esto, pues vamos a necesitar, ahora sí que como 5 y 2 no son números múltiplos uno del otro, la forma más fácil de cancelarlos es intercambiar estos números. Es decir, el 5 lo vamos a multiplicar arriba y el 2 lo vamos a multiplicar abajo. De esta manera 5 por 2 o 2 por 5 nos van a dar 10 electrones, con lo cual vamos a poder cancelarlos y vamos a anotar el desarrollo aquí. Entonces la primera ecuación, que es la primera semirreacción, toda por 5, quedaría 5 de oxígeno
en estado de oxidación de -1, es decir, peróxido, 5 por 1, 5 de oxígeno en estado 0 y 5 por 2 son 10 electrones. Ahora la ecuación número 2 o la de reducción la vamos a multiplicar toda por 2. Nos queda 2 de manganeso en estado de oxidación 7. Tenemos también lo que es 2 por 5, 10 electrones. Del lado de los productos, 2 por 1, 2 de manganeso en estado de oxidación de +2. Hacemos la suma de estas dos semireacciones obteniendo la ecuación global. Bueno, pero ya vemos aquí que los electrones efectivamente se van a poder cancelar, ¿sí? 10 a la izquierda, 10 a la derecha. Y ahora tenemos aquí que serían un total de 5 de peróxido más 2 de manganeso en los reactivos. Y del lado de los productos tenemos que son 5 de oxígeno molecular más 2 de manganeso 2. Y entonces estos coeficientes los vamos a trasladar hacia la ecuación química original. Entonces donde aparece el peróxido le vamos a poner este coeficiente, 5. En este compuesto lo colocamos. El 2 donde está el manganeso 7, es decir, en el permanganato de potasio. Ahora del lado de los productos tenemos 5 con el oxígeno directamente, O2, y 2 en el manganeso 2, en este compuesto que es el sulfato de manganeso 2. El método de redox aquí ya concluye. Vamos a terminar verificando por el método de tanteo, el balanceo final. Entonces ya están ordenados los elementos. Comencemos con el potasio. 2 por 1 tenemos 2 en reactivos. Del lado de productos observa el subíndice, ya tiene un 2 también, entonces está balanceado. El potasio, el manganeso, 2 por 1 tenemos 2 y aquí también 2 por 1, 2 del lado derecho. Ahora el azufre, que es el no metal diferente hidrógeno y oxígeno, tenemos que azufre se localiza aquí en una cantidad de 1, mientras que del lado de los productos, el azufre aquí tenemos 2 por 1, 2 en el sulfato de manganeso 2, pero también tenemos un átomo de azufre en el sulfato de potasio, así que 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto, no está balanceado. Vamos a multiplicar el azufre por un número tal que por 1 nos dé el 3 del lado derecho, es decir, por 3. 1 por 3 es igual a 3 y ya se balancea. Así que el coeficiente donde está el azufre, en este caso el ácido sulfúrico en los reactivos, se va a colocar el 3 como lo marcamos en rojo. El hidrógeno ya podemos balancearlo. Vamos a contar los hidrógenos. Aquí en el peróxido tenemos 5 por 2 son 10. Pero también tenemos en el ácido sulfúrico un total de 3 por 2, 6. Así que 6 más 10 son 16 hidrógenos. Del lado derecho vamos a contar también. Tenemos hidrógeno únicamente en el agua, solo tenemos 2. Así que vamos a tener que multiplicar este número 2 por 8 para que se iguale con el 16 del lado izquierdo. Y así este coeficiente de 8 en color rojo lo vamos a anotar aquí. Con el agua ya está balanceado el hidrógeno. Y por último balanceamos el oxígeno, que a estas alturas ya debió quedar balanceado. Simplemente vamos a contar los átomos de oxígeno. En reactivos comencemos con el peróxido, 5 por 2, 10 oxígenos, más aquí también tenemos en el permanganato 2 por 4, 8. Y también tenemos en el ácido sulfúrico un total de 3 por 4, 12. Vamos a sumar entonces 10 más 8, 18, más 12 es un total de 30 oxígenos, que ya deberíamos de tener también del lado de productos. Veamos, 2 por 4, 8 para el sulfato de manganeso 2, más la aportación del sulfato de potasio son únicamente 4 oxígenos, como dice su subíndice. Tenemos oxígeno molecular, ahora son 5 por 2, 10. Y finalmente tenemos el agua, que serían 8 por 1 igual a 8.
La suma de todo esto también va a ser igual a 30. Y entonces tenemos el balanceo completo por el método redox y los coeficientes en resumen serían 5,2, 3 en los reactivos. En productos 2 aquí es 1 si no se escribe, 5 y 8. Los anotamos para tenerlos aquí identificados claramente. Y entonces el balanceo por el método de redox ha sido completado correctamente. Espero